Hoy les voy a hablar del fundador y principal accionista de Meta, el señor Mark Zuckerberg. ¿Quién es Mark Zuckerberg? Es un empresario estadounidense que creó Facebook en el 2004, cuando era todavía un estudiante en Harvard. Con el tiempo, Facebook creció tanto que se convirtió en un conglomerado de aplicaciones. Y en el 2021 cambió su nombre a Meta Platforms. Zuckerberg sigue siendo su fundador. Él mismo es director ejecutivo y presidente de la junta directiva. Por lo tanto, es el principal accionista de todo eso. Esto significa que aunque Meta es una empresa gigantesca con miles de empleados, él sigue teniendo el control final sobre las decisiones importantes. ¿Qué controla Zuckerberg dentro de Meta? Bueno, ya sabemos que controla Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y una que se llama Oculus, realidad virtual. Esta controla gran parte de la comunicación digital de todo el planeta. Meta es el gigante que sostiene nuestras conversaciones, nuestras fotos, nuestros grupos familiares y hasta nuestras citas. Y detrás de ese gigante hay un solo rostro, Mark Zuckerberg. Cuando una sola persona tiene tanto poder sobre la vida digital de millones y millones de personas, las decisiones que toma afectan directamente la seguridad de la salud emocional de nuestra sociedad. Imagínense. La intención original de Meta, cuando Mark Zuckerberg decidió transformar Facebook en un ecosistema digital, era crear un nuevo mundo dentro del mundo. Un espacio donde las personas pudieran comunicarse libremente, trabajar, comprar, jugar, enamorarse y hasta vivir experiencias inmersivas en la realidad virtual. Pero como se sabe, toda creación humana lleva dentro una semilla impredecible, igual que ocurrió con los inventos con la bomba atómica. La inteligencia artificial que estamos viviendo todo esto, o incluso la escritura, nacen como una intención buena, pero luego cada ser humano les da un uso distinto y la dirección cambia para cada uno de nosotros. Cuando se crea un espacio donde millones de personas pueden actuar sin supervisión, la oscuridad también entra. Meta terminó siendo un lugar donde menores pueden ser contactados por predadores, un espacio donde la adicción emocional se volvió casi normal, un escenario donde la comparación social ha destruido miles, si no millones de personas con su autoestima. Se convirtió en un territorio donde la desinformación se ha propagado. Se transformó en un mercado donde la atención humana se compra y se vende. La intención inicial se desbordó porque cada ser humano es un mundo. Y cuando millones de mundos se encuentran sin guía y para cada uno la dirección cambia, Meta nació de una intención tecnológica muy buena a propósito, pero terminó revelando la fragilidad emocional, la soledad. Aumentó el deseo psicológico de buscar la aprobación y la aceptación de los demás. Aumentó la falta de protección para los más vulnerables. La ausencia de responsabilidad de los adultos. No porque la tecnología sea mala, sino porque la conciencia humana no siempre está lista para manejar el poder que se crea. Un jurado
en Nuevo México concluyó que Meta permitió que adultos contactaran a menores, incluso enviando contenido sexual explícito, y que no implementó medidas básicas de verificación de edad, pese a promocionar sus apps como seguras para jóvenes. La investigación incluyó cuentas creadas por funcionarios haciéndose pasar por menores de 14 años. Adultos contactaron esas cuentas con intenciones sexuales, lo que llevó a cargos criminales contra varios individuos. El jurado determinó 75,000 violaciones de la Ley de Protección al Consumidor, imponiendo $5,000 por cada una, totalizando $375 millones, porque esto afecta directamente a WhatsApp. Aunque muchas personas piensan en WhatsApp como solo un app de mensajería, el caso demostró que WhatsApp también fue usado por depredadores para contactar menores de edad. Y aquí hago una paréntesis, porque el teléfono se les da a los jóvenes para que no queden aislados cuando los padres no están. Pero muchos no les pusieron restricciones a esos teléfonos. Todavía en estas aplicaciones hay muchas faltas y está en ti, adulto y padre de familia, proteger a tus hijos. Esto abre un debate profundo: cómo equilibrar privacidad y protección. Desde hace años, todos nos hemos sentido en peligro en las redes sociales. Y es por eso que muchas cosas han tenido que cambiar. Por ejemplo, se ha dejado de publicar la foto en el aeropuerto, estoy viajando. Antes de viajar, la foto de los hijos ya no se puede publicar. La foto de tu casa, hacer ver a todos lo que tú tienes en tu casa, ya no se puede. He compartido esta información importante para que todo esto no quede en el olvido. Gracias por escuchar mi canal. A la próxima.